Removida en su totalidad toda la cúpula policial de la actual administración, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, realizó una declaración donde intentó responder las razones por las cuales los referentes en materia policial han sido relevados. El efecto astesiano ha generado movimientos internos en el Ministerio del Interior y, según información a la que accedió MBD Noticias, podrían darse más cambios en los próximos días. Recordemos que la gestión Heber al frente de la cartera del Interior ha sido impactada, no solamente por el caso astesiano, sino que al mismo tiempo que enfrenta el ministro una ola de datos negativos en materia de delitos, donde, por ejemplo, los homicidios han aumentado en el país un 27%, 82 veces más que en 2021. En instantes, un móvil en vivo desde la conferencia de prensa en el Ministerio del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo, con 28 grados a esta hora, en una jornada que se va a presentar con una tarde con cielo nuboso, cubierto con periodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, y una máxima anunciada de 35 grados, con vientos que estarán soplando del este entre 20 a 30 kilómetros, pero con rachas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora. Como siempre vemos a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay cortes por los preparativos para el desfile de llamadas. Atención a toda esa zona. Está cortada Isla de Flores, en los cruces con Sermán Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile y Barrio Zamorín. Se va a estar habilitando completamente esto el domingo 13 de febrero. Hay trabajos de pintura allí por Isla de Flores. Quedan habilitados los cruces justamente por Isla de Flores y se exhorta a no estacionar por esa calle. Los vehículos que estén estacionados van a ser trasladados a lugares cercanos. Hay trabajos allí que, bueno, se van a estar desarrollando siempre dependiendo, obviamente, de las condiciones meteorológicas. Vamos ahora a compartir con ustedes otros títulos de esta jornada. Nicolás Martínez, secretario del presidente Lacalle Pou, el ex fiscal de corte Jorge Díaz y el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala declaran en fiscalía como testigos en la causa que involucra al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y sus chats donde se oye como el propio Astesiano realizaba tareas de seguimiento al máximo dirigente de la Central Obrera. A esta hora se encuentra reunido el CODICEN para tratar diversos temas, entre los cuales se destaca por obvias razones el caso de espionaje que saliera a la luz tras los audios entre un agente de la policía y el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, donde solicitaba espiar a estudiantes y docentes del Liceo 41 de Montevideo. Por parte del consejero del CODICEN, Julián Mazzoni, se planteará el respaldo a las familias víctimas de este accionar de inteligencia estatal. Desde la vertiente artiguista señalan ineptitud en la gestión Heber y reclaman responsabilidades políticas al gobierno a raíz del caso de espionaje y al uso de información sobre docentes y estudiantes del Liceo 41 por parte de un policía que le pidió al ex jefe de la custodia del presidente de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, realizar un seguimiento especial. Montevideo se recupera en materia turística tras los años de pandemia, alcanzando números muy buenos en cuanto a la llegada de turistas a la capital. En cuanto a cifras, los datos son muy auspiciosos para Montevideo, logrando mantenerse como el principal punto turístico del país durante todo el año. Ya son más de 11.200 los fallecidos tras el terremoto en Turquía y Siria. En cuanto a los heridos, la cantidad aumenta minuto a minuto, pero a esta hora alcanzan los 55.000. Decíamos en la portada, fueron removidos de sus cargos el director y el subdirector ejecutivo de la policía tras conocerse nuevos detalles del caso Astesiano. Tras esta resolución se constata la caída total de la cúpula policial desde que comenzó la gestión Heber. El ministro convocó una conferencia de prensa que se convirtió en una declaración porque no se aceptaron preguntas. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro primer móvil del mediodía, a nuestro periodista Diego Martini. Buen mediodía, Diego, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos y te vemos con atención. Hola Rosina, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos, un buen mediodía, perdón, para todas y todas. Estamos con el chip de la tarde, así es, hubo declaración del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunciando los cambios en la cúpula del Ministerio del Interior, principalmente en el número 1, José Zambulla, que va a ser el nuevo director de policía, anunció también el número 2, a Johnny Diego Sosa, y el número 3, Efraín Abreu, que no estaba presente en esta conferencia de prensa, producto que está de licencia. Ampliaremos en unos minutos nomás parte de lo que fue la declaración del ministro Heber.
quiero destacar muy especialmente el trabajo hecho por el director nacional, el comisario mayor licenciado Diego Fernández, que está aquí presente. Públicamente le queremos agradecer los servicios prestados, que han sido sin tasa ni medida, que han generado dinamismo en la policía, orden, trabajo, vocación de servicio, profesionalismo, y por lo tanto este Ministerio y el Gobierno Nacional quiere destacar el trabajo que ha realizado en estos 3 años de iniciar una nueva administración que ha tenido como resultado los éxitos que mencionaba recientemente. Entonces, por lo tanto, queremos especialmente subrayar la conformidad que tenemos con el trabajo realizado, entendiendo que hay una nueva etapa que se inicia y que precisamos cambios en la conducción de la policía. Por eso, públicamente le decimos a Diego, nuestro querido amigo y compañero de trabajo, muchas gracias por el trabajo realizado. Así, de esta forma, entonces, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunciaba los cambios en la cúpula policial. Recordemos entonces que va a estar José Zambulla en el lugar que deja Diego Fernández, José Zambulla que viene de la dirección policial en Florida. También el caso del número 2 de Johnny Diego Sosa, que viene de la zona de Colonia, y el caso de Efraín Abreu, que viene de la Escuela de Policías, lugar que va a ser ocupado por Roberto de los Santos. Ahora, el ministro dijo que esto no tiene nada que ver con el caso Astesiano. Dijo que esto lo que busca es generar más éxito en el Ministerio del Interior. Asegura que ya está este éxito asegurado, pero que se busca mejorar esta acción. Esto lo conversó con el presidente de la República, así que se deslindó de toda posibilidad. El tema que, como decíamos, el ministro no dio la posibilidad a preguntas de los periodistas para saber, para indagar si esto tenía que ver por ahí. Recordemos, Diego Fernández por ahora no está indagado por el caso de Alejandro Astesiano, sí lo estuvo el número 2, Héctor Ferreira, quien ya renunció a su cargo, y sí lo estuvo y lo está Jorge Berriel, el número 3, quien es removido, en este caso también indagado por el caso de Astesiano, y la información que manejamos es que puede haber más movimientos dentro de la cúpula del Ministerio del Interior, por ahora sin novedades por parte de las autoridades. Bien, muchas gracias, Diego. Entre tanto, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, se refirió a los cambios en la cúpula policial. Anunció que el caso de Jorge Berriel, número 3 de la policía, tiene evidencia en los chats que aparece con Astesiano. Sin embargo, dijo, en el caso de Diego Fernández, director nacional de policía, no hay nada incriminatorio con Astesiano y se esperan novedades al respecto. Berriel sí estaba implicado en la investigación del caso Astesiano, así como otros policías que no estarían siendo relevados aparentemente. El caso de Fernández, el jefe de policía, bueno, quedamos a la espera de lo que el ministro, de las explicaciones que el ministro dé de por qué lo releva. Ahí es donde más se esperan explicaciones porque no está involucrado, al menos a priori, en el caso Astesiano. Y en principio en los chats de Astesiano no aparece, entonces el relevo del jefe de policía, el jefe nacional de policía, amerita una explicación y que esperamos que mañana en la conferencia de prensa el ministro del Interior la otorgue. Nosotros veníamos reclamando que se separara del cargo a los policías que estaban siendo indagados por el caso Astesiano, formalmente indagados, ¿verdad?, por la fiscal Fossati. Uno que, bueno, había renunciado Ferreira, y después había otros 3 o 4 policías que estaban siendo indagados y que seguían en sus cargos y sus responsabilidades. Habían pedido licencia, pero no estamos hablando de pedir licencia algunos días. Estábamos hablando de separarlos, aunque sea transitoriamente, de sus cargos, de sus responsabilidades. Fíjese que la policía es un auxiliar de la Fiscalía en esta investigación y estaban investigándose policías que seguían en sus cargos con altas responsabilidades. Y el referente en materia de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, se expresó vía Twitter sobre los anuncios. Dijo, el caso Astesiano provocó la caída de toda la cúpula de la policía y habrá más relevos en direcciones nacionales y jefaturas. Heber intentará hoy ante la prensa minimizar esta crisis de proporciones. Remueven a policías pero ningún jerarca político. Ellos siguen atornillados, escribió Leal.
y otras repercusiones en el ámbito político. La vertiente artiguista pide responsabilidades políticas por el caso Astesiano. El sector considera que hasta ahora las explicaciones del presidente de la República han sido difusas y con falta de claridad. El senador Enrique Rubio dijo que se ingresó en un plano de nivel ético extremadamente grave y que el ministro Luis Alberto Heber y quienes lo acompañan han demostrado una total ineptitud para resolver el tema seguridad. Nuestra manera de pararnos en política no es la que realizó la actual coalición de gobierno en el periodo anterior. Aquello de renunciar a Bonomi todos los días no es lo nuestro, ¿no? No es lo nuestro. Nosotros queremos mostrar otra madurez política. Nosotros queremos mostrar que lo que nos importa es el problema, que lo que nos importa es que se avance en seguridad. Eso sí, hemos comprobado la total ineptitud del ministro y de quienes lo acompañan para poder resolver o por lo menos encaminar una cosa tan profunda y tan complicada como es la situación de seguridad. Pero ya hemos dicho eso, de que debería haber un relevo y un recambio, ¿no? Que quizás venga, ¿no? O no. Hay un evento importante que van a ser los pronunciamientos que haga el propio presidente el 2 de marzo. ¿No? Así que vamos a evaluar a la luz de cuáles son las iniciativas que adopta el propio gobierno. La fiscal que lleva adelante la investigación en el llamado caso Astesiano, Gabriela Fossati, citó para este mediodía al secretario del presidente de la calle Pou, Nicolás Martínez, al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y al ex fiscal general Jorge Díaz. Los tres declaran en calidad de testigos y allí está nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. Buen mediodía para ti, Juan Pablo. Bienvenido, adelante. Buen mediodía para ti, Rosina, desde luego para nuestros televidentes. A las 12 del mediodía llegó aquí a la sede principal de Fiscalía, ubicada en calle de Misiones y Cerrito, el ex fiscal de corte Jorge Díaz para comparecer allí en calidad de testigo. Esto a propósito de ¿qué? De una conversación que tuvo Alejandro Astesiano con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, en cuanto a la actuación de Díaz cuando era juez, acerca del caso de Saúl Feldman, y hay que irse ya al año 2009, cuando una finca en el barrio Aires Puros se prendió fuego. Allí la policía descubre que hay un arsenal de caza y militar también, y bueno, encontraron finalmente a Feldman allá por el año 2011 en su finca en Sangrila. Aquel día por la noche la policía realizó un cerco, un perímetro cerca de la casa, pero el juez, que en ese momento era Jorge Díaz, no dio la orden para que se pueda ingresar a la finca. Acerca de esto fue lo que Astesiano dialogó con Jorge Berriel, lo que termina incriminando a Jorge Díaz. Jorge Díaz aquí al salir dijo a la prensa que bueno, que el expediente en su momento con el aval de Percivale, quien fue el fiscal en aquella etapa, está para leerlo, para verlo, ya es de público conocimiento, y que el juez de oficio, si quiere, lo puede volver a reabrir. Pero veamos claramente lo que dijo el fiscal Jorge Díaz a la salida de su comparecencia aquí en Fiscalía. En realidad fui citado en calidad de testigo por la simple razón de que aparezco mencionado en un chat que se ha hecho público entre Astesiano y Berriel. Concretamente me preguntó sobre si conocía a alguna de las dos personas, que no conozco a ninguna de los dos. Puede ser que a Berriel ocasionalmente lo haya tratado, pero nunca tuve ningún vínculo con él. Astesiano no lo conozco. Y nada, básicamente fue ella el tenor de las preguntas. ¿Audios que fueron de años anteriores? No, creo que fue no sé si audio o mensaje de texto, no lo tengo claro, donde hacen referencia por parte del señor Berriel a mi participación como juez en el caso Feldman. ¿Cree que hay argumento para esta citación, debido a que usted dice que bueno, que ya estaba al alcance de todos? ¿Cuál fue su actuación esa noche? Prefiero no opinar sobre ese punto. A mí, si la justicia me cita, yo vengo, concurro sin ningún tipo de problema y siempre voy a estar dispuesto a colaborar con la justicia. Lo otro lo juzgarán otra gente, no yo. ¿En algún momento creyó que hay algo personal en esta citación a usted? No, sinceramente no. Yo
no antepongo nunca yo personalmente y las cuestiones personales. Y además no me parece. Pero bueno, cada uno puede hacer la conjetura que quiera. Bien, allí teníamos las expresiones de Jorge Díaz, que si bien dijo que cada uno puede hacer la conjetura que quiera o que le parezca en cuanto a esta situación, esta comparecencia ante la justicia, lo que sí es un dato objetivo que tiene claras diferencias con Gabriela Fossati. Y esto viene del 1 de noviembre del año 2017, cuando se puso a correr y entró en vigencia el nuevo proceso de Código Penal, donde Fossati declaró públicamente que era bastante difícil investigar a quienes estuvieran cerca del poder, lo que, bueno, le pareció a Jorge Díaz, es decir, al Ministerio Público, que fue un agravio, también tema que siguió en el año 2018 cuando Fossati volvió a poner en su cuenta de Twitter que se estaba politizando la Fiscalía. Esto es todo por ahora desde aquí, Rosina. Hace minutos nada más ingresó Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, a la 1 de la tarde justo, se mandó por la puerta principal a Fiscalía a declarar, entró sin papeles, sin documentos, solo, así que bueno, estamos a la espera aquí de lo que son las principales novedades acerca de este tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Volvemos cuando tú lo dispongas. En otro orden, les contamos que desde la Federación Nacional de Profesores de Secundaria se denuncia que el seguimiento a docentes y estudiantes del Liceo 41 es parte de una campaña de ataque al movimiento sindical que se da en todo el continente y exigen un reconocimiento por parte de las autoridades. El presidente del CODICEN, Robert Silva, afirmó a MVD Noticias que de haberse concretado la persecución a docentes y alumnos del Liceo 41 es un hecho repudiable y supondría un episodio aislado. Yo estoy convencido que no es un caso aislado. Creo que vamos a recibir información durante los próximos días y meses, porque estos son una cantidad de información impresionante. Y yo creo que hay una red, hay una metodología de seguimiento y persecución que tiene diferentes modalidades, pero que está comprobado que existe. Entonces, decir que esto es algo aislado, me parece que no para bien al presidente del CODICEN, que además tiene aspiraciones político-electorales, me parece que tendría que pararse con otra energía. Emiliano Mandasen, integrante del Consejo Ejecutivo de la FENAPES, dijo que existe un andamiaje y una metodología de persecución de sindicatos y sus dirigentes. La agresividad con la cual se cuestiona al movimiento sindical y a sus representantes, esa cuestión de instalar de que poco menos somos magnates o de salir a colocar noticias falsas sobre los dirigentes sindicales y su poder adquisitivo, que tienen propiedad. Hay una metodología de intentar desprestigiar al movimiento sindical que nosotros creemos que está muy bien estudiada. Y ojo, no es autóctona del Uruguay, hay un andamiaje en América Latina de esas características. Porque cuando a mí me llama poderosamente la atención cuando dice, bueno, en Uruguay no pasan determinadas cosas. En Uruguay pasan, y lo estamos viendo. Esperemos que todo el mundo reaccione, se deje de minimizar un tema que es de una especial gravedad y realmente sinceremos algunas situaciones. Los sindicatos docentes de secundaria están cuestionando la creación de las mentorías, que son cargos orientados a la implementación de la reforma educativa en los centros de educación media. Camila Menchaca, dirigente de ADES Montevideo, dijo que se trata de un rol de control político. El presidente del CODICEN tuvo que hacer uso de su voto doble para que esta figura de mentor, que tiene un sueldo muy alto, exista y que la FENAPES ha caracterizado como una especie de comisario político de aplicación de la reforma. Es decir, se está planteando una figura que no está muy claro cuáles serán sus potestades en relación a supuestamente ayudar o tratar de contribuir al desarrollo de la transformación educativa, que no considera otros roles que existen a nivel de la institucionalidad, que son las distintas inspecciones de asignatura, etcétera, que son efectivamente quienes son los dinamizadores de los elementos de carácter pedagógico. Entonces es preocupante. Finalmente, la justicia accedió al pedido del Frente Amplio y la Fiscalía va a examinar nuevamente la denuncia sobre posibles irregularidades en la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto a la empresa Qatar Natí. El senador Mario Vergara se mostró muy conforme con que se vuelva a examinar la denuncia por la concesión del puerto a la empresa belga. La denuncia había sido archivada por el fiscal Enrique Rodríguez y ahora va a ser examinada por la fiscal Silvia Porteiro. Para el senador hay elementos delictivos en esta causa.
El archivo de la causa por parte del fiscal en el mes de noviembre nos generó claramente una gran insatisfacción, por eso convencidos de que había elementos que no se habían tomado en cuenta y que había habido interpretaciones a nuestro juicio erróneas que llevaron a ese archivo, planteamos justamente a la justicia que se reexaminara el caso y bueno, hoy fuimos convocados por el juzgado, tanto el fiscal como nosotros dimos nuestras razones y la jueza entendió que correspondía el reexamen por parte de otra fiscal que lo hará en los próximos días. ¿Por qué entendió eso la jueza? No, obviamente es un tema muy complejo y nadie quiere transmitir ni siquiera sutilmente que la jueza esté tomando partido en ninguna dirección. Ella creo que fue muy clara en entender de que bueno, este es un caso de alto perfil que puede generar antecedentes muy importantes y que da tranquilidad operar con esta mayor transparencia. Es reitero, un caso de un tema muy importante y que entonces, bueno, que daba lugar a ese reexamen, dada la complejidad del tema y dado que incluso el propio fiscal no se opuso al reexamen, ¿verdad? O sea, reitero, no es que la jueza en 1 hora y media haya logrado, nadie es capaz en 1 horita de incorporar la complejidad de este caso, o sea que no era algo que se basara esencialmente en el contenido del expediente, pero evidentemente vio que cabía razones para el reexamen a la luz de la complejidad y a la luz de darle más garantías a la ciudadanía. Montevideo volvió a ser el principal destino turístico del país durante el 2022 y la temporada de cruceros está siendo más que satisfactoria. Así lo informó hoy el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, quien agregó que al finalizar la temporada habrán llegado aquí a Montevideo 149 cruceros. En primer lugar, sin duda el 2022, o sea, que es de lo que tenemos datos cerrados, es una temporada sin lugar a duda de repunte y de repunte yo diría progresivo, o sea, el segundo trimestre fue mejor que el primero, el tercer trimestre fue mejor que el segundo y el cuarto trimestre fue el que recibió, digamos, comparado con 2019, pre-COVID, la menor distancia, digamos, en lo que tiene que ver con éxito de la temporada turística, siendo 19% menor que la del 2019. Entonces, el 2022 yo creo que fue de apertura y reafirmación de esa recuperación turística. Estamos felizmente transitando una temporada excelente desde el punto de vista de cruceros. Ya al 31 de enero tuvimos 80 escalas, tenemos pendientes 69 más, o sea que están previstos 149 cruceros a lo largo de toda la temporada. Estamos en días en donde hay 3 cruceros, ustedes lo ven, o sea, el movimiento que se genera no solo en la Ciudad Vieja y aledaños, sino una cantidad de gente que también, cruceristas que compran un paquete ya a bordo y se suben en los ómnibus que hacen cola aquí los días de crucero y van a bodegas, van a lugares de compra, van a lugares históricos, a tours, etcétera. Eso es realmente una rama turística para Montevideo fundamental. Ayer, durante la visita de autoridades del Poder Ejecutivo a integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que justamente está debatiendo el proyecto de ley de la reforma previsional, Cabildo Abierto volvió a mostrar sus discrepancias con el proyecto. Esto genera incomodidad en la coalición que intenta reafirmar el compromiso de los partidos con el proyecto. Tanto Álvaro Perrone como Martín Sodano, ambos diputados de Cabildo Abierto, integrantes de la comisión especial que discute la reforma previsional, han expresado abiertamente su disconformidad con el texto actual del proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Las discrepancias van desde inconstitucionalidades hasta falta de acuerdo y discusión previa a la presentación del texto por parte del Poder Ejecutivo. Esto genera preocupación en otros integrantes de partidos del gobierno que hacen un llamamiento a los diputados a continuar con el compromiso de la coalición de aprobar el proyecto. Tampoco significa que todo lo que se hizo en el Senado va a retroceder y se va a ir para atrás y no se va a aprobar. No, es un nuevo comienzo de esa construcción de consensos tratando
de salvar esas pequeñas diferencias que se puedan plantear. Pero no va mucho más allá de eso, con la impronta que tiene Cabildo Abierto, en este caso, que ha sido quien públicamente ha manifestado estar en desacuerdo en algunos temas, pero es la misma impronta que ha tenido desde que integramos la coalición, y siempre hemos llegado a algún acuerdo para poder aprobar las leyes que son de iniciativa del Poder Ejecutivo y las leyes que son de iniciativa del Poder Legislativo. También el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, habló sobre el tema, secundando lo planteado en otras ocasiones por el líder del partido y ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Yo creo que todos los partidos integrantes de la coalición asumimos un compromiso. Lo asumimos doblemente, porque lo asumimos en el compromiso por el país cuando nos presentamos a la ciudadanía en apoyo en aquel entonces a la candidatura del actual presidente de la República, pero lo asumimos después cuando este proyecto, antes de ingresar este proyecto al Parlamento. Consecuentemente, yo creo que no va a haber en ese sentido cambio, que todos los partidos políticos vamos a honrar nuestro compromiso, todos los partidos políticos de la coalición, vamos a honrar nuestro compromiso y a votar el proyecto de ley. Y desde el Frente Amplio, los integrantes de la Comisión Especial insistieron en que no se trata de una reforma previsional, sino jubilatoria. Vamos al Parlamento para desarrollar esta información con nuestra compañera Mariana Abreu. Buen mediodía para ti. Mariana, bienvenida, adelante. Buen mediodía, Rosina, el saludo para todos. Así es, estamos en el Parlamento, aquí la Comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley sobre la reforma de la Seguridad Social está reunida en estos momentos, está recibiendo autoridades del BPS y va a continuar con diferentes delegaciones, como lo hizo ayer, que comenzó con autoridades de gobierno, entre ellas ministra de Economía Susana Arbeleche, también ministro de Trabajo Pablo Mieres, un proyecto de ley que tiene media sanción ya en senadores y que suscita algunas diferencias, como podíamos ver en estos tapes que compartíamos recién. Vamos a profundizar, como bien decías, en la visión del Frente Amplio. ¿Qué podemos adelantar en relación a las declaraciones de ayer de las autoridades? No comparte esta posición del gobierno en que no van a bajar las jubilaciones en algunos casos. Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, gracias por recibirnos. ¿En qué se basa el Frente Amplio para justamente discrepar con el gobierno en estas declaraciones que ayer se daban por parte de la ministra de Economía Susana Arbeleche, de que, bueno, aseguraba que de alguna manera no iban a bajar las jubilaciones en ninguno de los casos? A nosotros nos sorprende que el Poder Ejecutivo, en su venida del día de ayer, sostuviera lo mismo que venía trabajando desde que este proyecto se trabajó en el Senado, y es que ningún escenario, ningún jubilado y jubilada en nuestro país va a cobrar menos con la nueva reforma, y eso contrasta un poco con el hecho de que no se agregan nuevas fuentes de financiamiento al sistema de la seguridad social en nuestro país. Por ende, es muy difícil sostener de que si no se aumentan los ingresos, ya sea por la vía de los aportes de trabajadores, empresarios o de los impuestos que van direccionados a la seguridad social, es difícil sostener que sin aumentar ese panel de los ingresos, los trabajadores que se vayan a jubilar por el nuevo régimen vayan a cobrar más de lo que cobran ahora. Las comparaciones que nos presentó el doctor Saldain y el Poder Ejecutivo en el día de ayer nos muestran comparaciones que no tienen mucho sentido, porque comparan el nuevo sistema de personas que con 65 años y 30 años de aporte se jubilan en el nuevo régimen con la gente que se jubila hoy con 60 años y 30 de aportes, y evidentemente ahí están comparando cosas distintas. Nosotros le manifestamos de que habían informes, particularmente el de CIMBE, el del equipo de representación de los trabajadores del BPS, que demuestran de que hay una pérdida de ingresos jubilatorios, sobre todo en los estratos medios, en aquellos ingresos que van de 40 a 55 mil pesos, y que es notorio que va a haber una pérdida del ingreso jubilatorio, pero eso fue de alguna manera, no fue contestado por las autoridades del Poder Ejecutivo, fue relativizado y diciendo que, bueno, que esos estudios tenían problemas de metodología, que tenían problemas de sesgo. A nosotros no nos queda claro de que si no se aumentan los ingresos, las jubilaciones vayan a crecer, y en todos los casos vayan a crecer y a cobrar un poco más de lo que cobran ahora. Nos parece raro que eso se sostenga como el principal argumento para realizar esta reforma, en un escenario que además el fundamento para hacerla es la sostenibilidad financiera del Banco de Previsión Social. Es difícil sostener de que esa sostenibilidad se pueda resolver con este proyecto. La propia ministra tuvo que reconocerlo, que lo que hace este proyecto es contener el gasto, pero no resuelve los problemas de sustentabilidad financiera en el largo plazo. Entonces, lo que queda pendiente es una discusión de mayor profundidad, que seguramente será dada en el futuro, porque este proyecto no la proporciona.
Rosina. Valdomir, recién compartíamos también algunas diferencias que tiene Cabildo Abierto, más allá de que es socio de la coalición de gobierno con este proyecto de ley. Considera algunos artículos inconstitucionales, también tiene reparos en la forma en que se calculan los aportes por el régimen de años, entre otros asuntos, ¿verdad? ¿Ha habido charlas con el Frente Amplio para acordar quizá la votación en alguno de estos articulados o no? Charlas hay en todo momento, nosotros estamos teniendo conversaciones incluso con la coalición de gobierno para ver cómo se van a sostener algunos de los cambios que se hicieron en el Senado. Recordemos que el proyecto que ingresó al Parlamento el día que se votó en el Senado ya tenía más de 50 cambios. Esos cambios generaron mayores gastos y una de las cosas que le consultamos ayer a la ministra y al ministro de Trabajo era si esa sostenibilidad financiera que se procuraba no quedaba perforada con todos los cambios que se generaron en el Senado. Con las otras bancadas nosotros tenemos un diálogo permanente porque estamos preocupados de que se esté legislando un poco a la carrera, ¿no? Porque tenemos un plazo que el oficialismo quiere tener esto resuelto antes de fines de marzo y cuando se legisla la carrera se cometen errores. Y por otro lado, la posición que ha hecho público Cabildo Abierto lo entregó ayer en un documento al Ejecutivo, evidentemente que todavía no está cerrada esta discusión en el oficialismo y en la bancada de gobierno, por lo cual se asegura de que esto va a tener un ámbito de negociación política en el oficialismo y también va a negociar y va a trabajar con nosotros. Nos va a plantear sus discrepancias, hay algunos artículos que ya han dicho que no los estarían votando y aparte, por último, hay cosas que no se resolvieron en el Senado que tenemos la tarea de encontrarle una solución, lo que tiene que ver con la caja de profesionales, que ayer el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley luego que esto se termine de votar y lo que tiene que ver con el planteo realizado por la Caja de los Escribanos, que no quiere estar adentro de este sistema previsional común que crea la reforma. Esos temas no se resolvieron en el Senado y están pendientes de resolución y evidentemente que son temas de discusión y de negociación política entre las bancadas. Seguiremos entonces atentos a este tema. Gracias, diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir. Volvemos contigo, Rosina. Gracias, Mariana. Nosotros nos vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 30 grados a esta hora en Montevideo y en el ámbito internacional los terremotos en Turquía y Siria dejan ya 11.200 muertos y más de 55.000 heridos. Todavía hay incluso muchas familias que permanecen atrapadas bajo los escombros. Una de las organizaciones que está trabajando allí en territorio dando ayuda a los damnificados es Médicos Sin Fronteras. Tras los fuertes terremotos que han sacudido el sur de Turquía y el noroeste de Siria, Médicos Sin Fronteras movilizó sus equipos junto con otros actores locales para responder a las crecientes necesidades en la zona. Los centros médicos se han visto afectados y están desbordados, y el personal médico en el norte de Siria está trabajando sin descanso para responder al enorme número de heridos que llegan a las instalaciones sanitarias. Nuestras ambulancias también están desplegadas para asistir a la población, explicó Sebastián Gay, coordinador general de Médicos Sin Frontera en Siria. Las estructuras médicas han sido muy afectadas. Algunas, de hecho, han tenido que ser evacuadas, como por ejemplo una de las maternidades que Médicos Sin Fronteras está apoyando en Jandaris. La estructura estaba muy débil y hemos tenido que evacuar a todas las mamás, a todos los niños, incluso niños en incubadoras, hacia otras estructuras médicas. Los pocos hospitales que todavía siguen funcionando están sobrecargados, el personal médico está agotado. Nuestras ambulancias las hemos puesto también a disposición de la población para poder evacuar los heridos desde los lugares donde se encuentran hacia los hospitales para poder ser tratados. En este momento, Médicos Sin Fronteras está apoyando unas 23 estructuras médicas en Idlib y en Alepo con kits médicos de emergencia, material quirúrgico y medicamentos. En algunas ocasiones también en algunas estructuras hemos enviado personal médico de apoyo para ayudar a los equipos que están trabajando en esos hospitales y, como decía, que están agotados y sobrecargados. En Turquía la situación se evalúa hora a hora.
Médicos Sin Fronteras coordina en estas horas con autoridades del gobierno su lanzamiento a pequeñas poblaciones para dar ayuda. Así lo informó Ricardo Martínez, responsable de logística de la unidad de emergencia de la organización. Los primeros días son caóticos. Hay un gran número de gente que está perdida, que está desorientada, que no tiene ni siquiera ubicación, ¿no? Han perdido completamente el lugar donde ellos están y es caótico. También la ayuda humanitaria que llega en masa, entonces es difícil también canalizar y coordinar toda esta parte, ¿no? Tenemos que encontrar estos lugares donde no hay tanta masificación, donde hay menos ayuda, porque sabemos, ¿no?, que siempre los lugares donde los centros poblacionales mayores reciben es más fácil llegar. Entonces nosotros como Médicos Sin Fronteras tenemos esta capacidad de poder llegar hasta lugares donde los otros no pueden acceder. Todos los desplazados que se van a encontrar ahora en centros de acogida van a necesitar tener unas condiciones de vida mínimas, básicas para la persona. Nos vamos, nos reencontramos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.